De abuelos paternos norteamericanos y padres argentinos, Ernesto Guevara, o Teté, o Ernestito, o Pelao, o Fusser, o Chancho, o Che, o los uruguayos Ramón Benítez y Adolfo Mena González, entre otros, nació el 14 de mayo de El 14 de junio. El 14 de mayo de 1928, en la ciudad de Rosario, República Argentina, a las 3:05 de la madrugada. De Tauro en los signos del zodíaco y Dragón en el horóscopo chino. Casi 31 años después, el flamante gobierno revolucionario de Cuba modificaba la Constitución para, entre otros motivos, conferirle la nacionalidad cubana por nacimiento. De todas las personas que lo conocían por entonces, los más sorprendidos fueron sus padres. Fue el primogénito de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Testigos del nacimiento fueron José Beltrán, el taxista brasileño que los condujo a la clínica, y Raúl Lynch, un oficial de la Marina, primo hermano del padre. Durante los años de la guerra revolucionaria en la que participó el Che en Cuba, Raúl Lynch se desempeñó como embajador argentino en dicho país y fue, además, la principal fuente de información de la angustiada familia Guevara. 3 veces lo dieron por muerto, cuenta Celia, la madre, y 3 veces recibimos el desmentido y unas líneas tranquilizadoras. Envejecimos en esos 2 años. Cada vez que conseguía un alivio al saber que estaba vivo, volvía a desesperarme al recordar que las noticias estaban por llegar. Oriundos de la ciudad de Buenos Aires e integrantes de las famosas 100 familias del país. ¿De aquel país? Bueno, la cuestión es que los Guevara se encontraban radicados en Puerto Caraguataí, provincia de Misiones, cuando nació Ernestito. Habían adquirido allí 200 hectáreas de tierras con la intención de levantar unas plantaciones de yerba mate. Estando Celia embarazada, el matrimonio viajó por el río Paraná rumbo a Rosario. Ya en la ciudad, se presentaron los primeros dolores de parto y nació Ernestito. En aquellos días, el vástago sufrió un fuerte ataque de bronconeumonía. El doctor Carlos Baena Cañani, actual presidente de la Asociación Argentina de Alergia, estima que este ataque estaba reflejando ya la base genética y constitucional para padecer alergia respiratoria. Por lo pronto, la abuela paterna, Ana Lynch, y sus tías, Beatriz y Ercilia Guevara Lynch, viajaron desde Buenos Aires para ayudar con la atención del niño. Ernesto sería el nieto predilecto de Ana y el sobrino ídem de Beatriz. Por su abuela desistió de su vocación de ingeniero para seguir la carrera de medicina, motivado por la impotencia que había experimentado al acompañarla en su lecho de muerte. Por Beatriz, tuvo verdadero amor filial. Querida Beatriz, desde un rincón del continente cuyos antepasados rizaron para siempre tu cabellera, según dicen las malas lenguas, te mando un abrazo filial de rigor y el recuerdo de siempre donde quiera que mis huesos andarines me lleven. Un beso de tu olvidado Ernestito. Después de aquellos días en Rosario, Ernestito pasó su primer año de vida alternando la finca paterna de Puerto Caraguataí con largas temporadas en campos de familiares y amigos de sus padres. Es decir, en contacto directo con la naturaleza y al mejor estilo nómade. A mediados de 1929, la familia se estableció nuevamente en Puerto Caraguataí. Allí Ernestito comenzó a caminar, poniendo de manifiesto algunos rasgos que serían distintivos de su personalidad. No se amedrentaba ante la posibilidad del dolor físico y era obstinado. Los padres alentaban estos aspectos, no interfiriendo ante la posibilidad de las caídas. Su padre lo llevaba a dar paseos a caballo por el monte o en lancha, ya sea por el río Paraná en busca de dorados, o por arroyos que los conducían a territorios vírgenes de la selva, donde los animales miraban con curiosidad y sin miedo. A fines del año 29, los Guevara regresaron a Buenos Aires para el nacimiento del segundo hijo. Se establecieron en el partido de San Isidro y el 31 de diciembre nació Celia Guevara. El 2 de mayo de 1930, ya entrado el otoño, Ernestito asistió con su madre al Club Náutico de San Isidro, donde Celia concurría a nadar. Celia era una excelente nadadora. Ese día hacía bastante frío y, joven y desaprensiva como era, ingresó al agua con el niño.
Ernestito sufrió entonces su primer ataque de asma. Le diagnosticaron bronquitis asmática sin complicaciones, pero en 1931 los ataques se volvieron furiosos y la enfermedad comenzó a gravitar sobre los padres, quienes empezaron a pasar las noches en vela vigilando la respiración de su hijo. El doctor Baena Cañani estima que Ernesto Guevara padecía de asma severa. Los pacientes de esta condición clínica tienen episodios asmáticos reiterados que se acompañan de obstrucción bronquial severa, los que disminuyen significativamente su calidad de vida al impedirles tener un sueño ininterrumpido, asistir al colegio en determinados días o realizar actividades deportivas y recreativas de tipo físico. La vuelta al territorio de Misiones se tornó muy contraproducente. Ni Celia madre ni Ernestito regresarán a Puerto Caraguatay. En busca de un clima más favorable, la familia Guevara se trasladó a la capital del país, a un departamento próximo a los bosques de Palermo. El 18 de mayo de 1932 nació Roberto Guevara, el tercer hijo del matrimonio. A pesar de los distintos tratamientos, Ernestito no resistía el clima capitalino. Buscando un ámbito que diera alivio a su enfermedad, la familia Guevara se dirigió a la provincia de Córdoba. Se vino a Córdoba Ernesto con toda la familia. Primeramente vivieron en el Plaza Hotel, porque es el Plaza Hotel, en San Jerónimo, esquina de Buenos Aires. Ahora es propiedad del banco. Y después a un hotel de Argüello. Mi padre y Ernesto eran amigos de la infancia, porque una hermana de Ernesto era casado con Martínez Castro, un gran amigo de mi padre. A pesar de que mi padre le daba como 10 años a Ernesto, se conocían desde chicos, se tuteaban. Entonces, mi padre en aquel entonces era miembro de la Justicia Federal, era secretario de y fue a verlo, porque parece que no le sentaba el clima de Arroyo. Entonces, mi padre le recomendó un médico, el doctor Benito Soria, catedrático de la universidad, un gran pediatra. Y él aconsejó que se fueran a un lugar de la sierra, un lugar más cerca. Entonces mi padre pensó, ¿por qué no se viene a Altagracia? Mira Ernesto, Altagracia es un clima más tranquilo, un clima más seco. Altagracia se extiende en el valle de Parabachasca, al pie de las Sierras Chicas, distante unos 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 500 años antes de su fundación, habitaban la zona diversos grupos aborígenes que moraban en cuevas sitas en los cerros y próximas a los cauces de agua. Estos indígenas vivían de la caza y de la cría de guanacos y llamas, de la pesca y del cultivo del maíz. En abril de 1544, un grupo de soldados y civiles españoles, junto con algunos indios, llegaron al lugar encabezados por el escribano del Cabildo de Córdoba, don Juan Nieto. Nieto venía a hacerse cargo de las tierras que el gobernador Jerónimo Luis de Cabrera le había concedido por los servicios prestados como intérprete de los indígenas. Se inició, entonces, la construcción del casco de la estancia y de algunos ranchos. Alonso Nieto de Herrera, el segundo dueño de la estancia, la bautizó con el nombre de Nuestra Señora de Altagracia. Años después, Nieto de Herrera, viudo y sin descendencia, decidió ingresar a la orden de los jesuitas, legándoles todos sus bienes. La congregación se estableció en la estancia en 1643, iniciando una época de desarrollo y esplendor. La estancia se transformó en un establecimiento fabril, agrícola y ganadero. Se construyó la morada de los estudiantes de la compañía, el obraje y la iglesia de estilo barroco colonial, terminada en 1762. También construyeron el tajamar, que se empleó como depósito de agua para el funcionamiento de 2 molinos y el riego de una huerta. Con la expulsión de los jesuitas de Sudamérica, la estancia de Nuestra Señora de Altagracia pasó a manos de una junta de temporalidades. La estancia tuvo luego diversos propietarios, entre ellos el virrey Santiago de Liniers, hasta que en 1820 fue adquirida por don Manuel Solares. Maestro de educación primaria, juez oficioso y filántropo, Solares murió sin dejar descendientes ni herederos. En su testamento cedió terrenos, en forma de manzanas, para los pobres de notoria honradez y para la construcción del edificio municipal, y donó el obraje de la estancia para que funcionara como escuela.
Altagracia dejó así de ser una estancia para convertirse en una comuna. Cuando la familia Guevara llegó a Altagracia en el año 1932, el pueblo contaba por entonces con 3 escuelas, un hospital público, un banco, 3 grandes casas comerciales, 2 periódicos, 3 cines, 2 empresas de transporte automotor que cubrían diariamente el trayecto Altagracia-Córdoba y un servicio de tren diario con camarotes y vagón postal que unía al pueblo directamente con Buenos Aires. 2 instancias habían impulsado este crecimiento. La construcción de un hotel de categoría internacional, el Sierras Hotel, que convirtió a Altagracia por más de 4 décadas en uno de los centros de mayor jerarquía social y turística del país, y las condiciones climáticas, ideales para el tratamiento y la cura de una enfermedad que por entonces hacía estragos, la tuberculosis. La jerarquía social del turismo y la benignidad de su clima atrajeron por igual a turistas y a enfermos de pulmón. Esto dio lugar al surgimiento de la Villa Carlos Pellegrini, el barrio aristocrático que se levantó en la zona alta del pueblo, y a la aparición de hoteles, pensiones y alojamientos que junto con el Sierras Hotel serían la contención de una población alrededor de la cual prosperaron algunos y subsistieron muchos otros, de los ya por entonces 5.000 habitantes que constituían la población estable del lugar. ¿Desde qué edad lo conoce más o menos a Ernesto? ¿Al Ernesto? Sí. Y bueno, del año, cuando apenas llegaron a Altagracia, ahí, y habrá sido en el año 37, 36, un poquito más atrás, 32. Yo me acuerdo que una tarde, no sé si era fin de invierno, principio de primavera, de 1932, mi padre nos dice a los hermanos, van a venir un matrimonio, amigos, que con tu madre, con vuestra madre, dijo mi padre, los conocemos, es Ernesto Guevara, que va a venir con toda su familia acá a conocerlo. Y en serio, una tarde de hacía fin de invierno, hacía frío todavía. En lo que usted ve visto, este matrimonio con 3 chicas. No hacía mucho frío, pero estaba fresco. Eso me acuerdo perfectamente. Y al ratito le habían puesto sobre todo y una gorra. Los otros estaban más desabrigados, los otros dos. Sí, desde los 4 años. Porque él llega a los 4 o 5 años. Entonces, ¿y a dónde fueron a parar? Entonces mi padre le aconsejó, mirá, cambiate acá. Primeramente fueron al viejo Hotel La Gruta, de Víctor Alcer, que era un hotel no de la categoría de Sierra, sino de primera categoría, pero era un hotel muy confortable, se atendía muy bien. Los Guevara se trasladaron al Hotel La Gruta descreídos de la posibilidad de una recuperación. La esperanza se les había hecho trizas en la localidad cordobesa de Argüello, donde Ernestito atravesó los meses de la estadía en un continuo ataque de asma. Creídos de la inminencia de su muerte, los padres se dispusieron entonces a dejarlo hacer su voluntad. El edificio del Hotel La Gruta, actual casa de descanso de sacerdotes, queda en las afueras de Altagracia, al pie de los primeros cerros de las Sierras Chicas. Circundado de un monte silvestre, próximo a un arroyito característico, los días transcurrían allí sin nubes y con cielos de un azul muy intenso, reflejos de la sequedad que reinaba en el ambiente por entonces. Ernesto encuentra en ese ámbito rienda suelta para sus ensoñadas ansias de vivir, y ocurre lo que los Guevara consideraban improbable. A pesar de que los ataques de asma no se le cortan totalmente, pasa largas temporadas en las que da paseos a pie, corre, se baña, come lo que quiere y su salud no se resiente. Está a la altura de sus anhelos, resplandece. Es un sol contagioso de poder y alegría para toda la familia. La muy buena temporada en el Hotel La Gruta estimula en el matrimonio Guevara la esperanza de que el clima de Altagracia termine con el mal. En el año 1933, los Guevara dejan el hotel y se trasladan a la Villa Carlos Pellegrini. Precisamente en la calle Avellaneda se encontraba y se encuentra el primer chalet que los Guevara alquilaron en Altagracia, Villa Chichita, donde el 28 de enero de 1934 nació Ana María Guevara. Cuenta Ernesto padre.
La ciudad, y especialmente la Villa Carlos Pellegrini, se habían convertido en verdaderos sanatorios para tuberculosos. Debíamos encontrar alguna casa cuyas dependencias no estuvieran muy contaminadas. Mi amigo Fernando Peña fue el que efectuó la adquisición. Era una casa bien construida, sumamente seca, que había estado desalquilada por 8 años. Aquella mejoría que tuvo Ernesto en el Hotel La Gruta se acentuó allí. Cuando dejamos esa casa, nos mudamos a otra mucho más grande y con más terreno, situada casi enfrente. Villa Beatriz, Villa Nidia por entonces, es el chalet que los Guevara consideraron la casa de Altagracia. Alquilaron luego otros chalets, siempre dentro de la Villa Pellegrini. Fuentes Pondal, el chalet de Forte, Ripamonte, el chalet de Jacques. Pero Villa Nidia, realquilada en más de una oportunidad, quedó en la memoria como sinónimo de viejos y felices tiempos. Ernestito tenía por entonces 5 años y ya había hecho algunos amigos entre los hijos de los amigos de sus padres. Algunos altagracienses, como Calica Ferrer. Yo diría que no puedo precisar desde cuándo lo conozco, porque en el 32, que fue cuando vinieron los Guevara a vivir a Altagracia, yo tenía 3 años, de manera que desde esa época fuimos amigos, por la relación que hubo de nuestros padres, y sin lugar a dudas también tiene que haber influido el hecho de que mi padre, que era médico, especialista en pulmón, lo atendió a Ernesto de su asma. Me empiezo a acordar de los Guevara en las fiestas infantiles, que siempre cuando había cumpleaños, había una cantidad de chicos, íbamos a las distintas casas, a comer la clásica torta, a tomar el chocolate. Otros eran cordobeses o porteños que venían a la Villa Pellegrini en el verano a pasar las vacaciones. Es decir, José Manuel Peña, Carlito Figueroa. En 1932 llegaron, no, tendríamos 5 años. 5 años y hicimos amigos. Amigos, jugábamos al fútbol siempre. Todas las tardes, en el verano, jugábamos al fútbol en la casa en Villa Nidia, era, ¿no? Mientras Ernesto y sus hermanos iban echando raíces, sus padres seguían con el pensamiento puesto en Buenos Aires. Para ellos, Altagracia era solo un sitio de tránsito en el que aguardaban la cura de su hijo. Pero así como Ernestito pasaba largas temporadas en las que el mal no aparecía, las había también en las que vivía completamente inmovilizado por los ataques. Más cuando era un niño como él, con ese problema de asma que tenía, que era digno de tenerle lástima, tal vez no sea la palabra adecuada, pero de verlo sufrir como lo veía sufrir yo, sentía yo lástima. Había veces que parecía que quería respirar yo, ¿me entiende?, para ayudarle a él. Cuando ya ellos estaban a veces o venían del Sierras Hotel, se encontraba tan atacado, como le digo, tomaban el coche y lo sacaban a tomar más aire, a pesar de que era muy distinto a Altagracia a esta época que está tan poblado. Claro. En aquel entonces había mucho espacio, pero ya parecía que el aire de la casa no era lo suficiente, ¿vio? Y lo sacaban así claro, más a un descampado, qué sé yo. Los Guevara sabían, empero, que los ataques en Altagracia eran transitorios y que en Buenos Aires serían permanentes. Sin embargo, Ernesto padre no podía superar la sensación de nulidad y encarcelamiento que le provocaba la obligada permanencia en el lugar. Como no me voy a acordar, era un hombre alto, un hombre más o menos de 1,80 m, bien empillado. Era más bien flaco, daba siempre con unos anteojos gruesos. Siempre peinado o despeinado, mejor dicho, con raya al medio, ¿no? Andaba muchas veces cuando empezó la obra esa cuando hizo la obra del golf, andaba siempre con brichi y botas. Venía del laburo, se bañaba, tenía una veiture, una crile, vos lo veías, bien empinchado de un traje blanco, encima el cierrote la tinta. Era un pituco.
decir pituco, una palabra que ya no se usa, es decir, un tipo de la oligarquía, el que dice, sentate ahí nomás, yo me pongo en este rincón porque total, donde yo esté está la cabecera, ¿no? Esa anécdota de no sé qué rey de Francia que dijo algo así. El pituco se sentía un poco sangre azul, entonces así estuviera en Alpargatas no dejaba de ser el dueño de la estancia. Claro. Esa era un poco la actitud de los Guevara, es decir, de Ernesto Guevara, de Celia y de mi madre. Claro. Era un tipo muy impulsivo, muy sincero, muy buen tipo, muy noble, muy afectivo con los chicos. Era muy bueno y muy equitativo con todos, Ernesto padre. Por ejemplo, recuerdo que todavía lo tengo por ahí, Ernesto padre, suponete, compraba regalos para sus chicos, para sus 4 chicos, y como mi hermana y yo estábamos viviendo en la casa, compraba para nosotros 2 también. Entonces nunca venía con 4 regalos, venía con 6 regalos. Mi tío Jorge, que era otro loco total, le decía el loco Guevara a Ernesto padre, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto por la calle, veredas de vainilla, que tenían una vainilla blanca y una vainilla negra. Si él empezaba el tramo ese por las negras, seguía hasta el infinito por las negras. Entonces iba dando saltos, esquivando gente, esquivando obstáculos. Era una especie de saltimbanqui que iba corriendo. A mí me daban unos ataques de risa tremendo. Era muy, muy supersticioso. Él extrañaba la ciudad, por eso iba mucho a Córdoba, por eso iba casi todas las noches al Cierros Hotel, para encontrarse con gente. Sí, extrañaba mucho. Y por supuesto, Celia tenía mucho más temple que él. Cuenta Ernesto padre. Tanto Celia como yo teníamos el pensamiento puesto en Buenos Aires. En Altagracia me sentía anulado y preso e iba adquiriendo una profunda neurastenia. Mi mujer tenía más carácter que yo y si la invadía, no la dejaba ver. No encontré el peine a la mañana, eso era Altagracia, en la casa ahí, tan linda Altagracia. No encontré el peine, entonces empezaron los gritos. Yo ya te dije, Celia, en esta casa, en todos los rincones, pero en todos, ¿me entendés? En todos tiene que haber un peine. Entonces, por ejemplo, Celia a comprar 2 docenas de peines y empezar a ponerlos por todos lados. Entonces vos ibas a la heladera y encontrabas un peine, y una vez encontrabas un peine, cosa que él siempre encontraba el peine en el momento preciso. Digamos que Celia era un hueso duro de roer. La verdad, de un carácter de mierda, te digo. Un carácter muy fuerte, muy leche hervida, muy segura de ella misma. No sé si aparentaba más seguridad tal vez que la que tenía. Celia era la menor de los 7 hermanos de la Serna. A los meses de nacer murió su padre, Juan Martín. En 1919 murió su madre, Edelmira Llosa. Carmen, la hermana mayor, entonces con 22 años, se hizo cargo de la conducción de la familia. Carmen era ya una joven de la pituquería inclinada hacia los ambientes intelectuales. Había tenido su amistad, su relación sentimental con Amado Nervo, era muy amiga de Pedro Miguel Obligado. La concurrencia de escritores, artistas e intelectuales a la casa de los de la Serna se hizo asidua a partir de 1919, y Celia, que tenía por entonces 13 años, cayó bajo el influjo. Estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y con una definida vocación por los hábitos religiosos, Celia realizaría un vuelco radical bajo la influencia de su hermana mayor. Carmen con Celia tenía muy buena relación, tenía una relación casi maternal, porque era 8 o 9 años mayor Carmen que Celia, porque era la menor y porque era la más rebelde, digamos. Incluso se escapó de la casa para su casamiento, muy jovencita, estuvo un poco peleada durante un tiempo con sus hermanas, por la forma en que lo hizo. Es decir, había una rebeldía que ya anticipaba de alguna manera la historia de su hijo. Como decía mi mamá, Celia era maravillosa. Dice, fue la primer mujer que se cortó el pelo a la garzón. La primer mujer que fumaba en público.
la primera mujer que manejaba independientemente autos por todos lados, y ¿sabés qué hacía? Me decía a mí, cruzaba la pierna. Eso, así, esto, a mi vieja le parecía el colmo de la independencia. En 1927, cuando Celia escapa del hogar paterno para casarse con Ernesto padre, tenía una tendencia totalmente afrancesada en su cultura. Bueno, le interesaba mucho la literatura española también, o sea que en ese momento estaba muy abandonada. Pero mi padre totalmente afrancesado. Claro. Mi madre venía un poco de su educación alemana. Sí, eran gente totalmente europeísta, ¿no? Claro. París, capital del mundo. Yo me crié con esa versión, ¿no? Carta de Ernesto a Celia desde México, junio 17 de 1955. Sin embargo, aunque sea a balazo limpio, hay que conseguir la herencia y tenés que largarte a París. Allí nos juntaremos. Creo que a vos te gustaría, pero para mí es una necesidad biológica, y a esa sí la siento factible y madurando continuamente. No sé si el término cuadra perfectamente, pero creo que es una entelequia.